Los diputados integrantes de las comisiones de Gobierno, Hacienda y Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa recibieron el paquete económico 2013, entregado por el secretario de Finanzas del Distrito Federal, Edgar Amador Zamora. En el documento se establece que el presupuesto total del Gobierno del Distrito Federal contempla 142.743.9 millones de pesos para el ejercicio fiscal 2013, lo que representa el mayor presupuesto en la historia de la ciudad. La estimación de ingresos federales contempla un crecimiento nominal de 1.92% y una tasa en términos reales equivalente a menos 1.44%. No existe incremento de impuestos y tarifas, solo se aplica la actualización estipulada en el Código Fiscal del Distrito Federal. El techo de endeudamiento neto autorizado es de 5.000 millones de pesos, el cual será aplicado en proyectos de infraestructura hidráulica, obra pública, medio ambiente, transporte urbano y servicios urbanos para la ciudad. Al interior de la Asamblea Legislativa, el secretario de Finanzas capitalino, Edgar Amador Zamora, durante su comparecencia expuso a detalle el contenido del paquete económico de la ciudad para el próximo año. No incluyen incremento alguno a los impuestos locales, salvo por el ajuste que por ley estamos obligados a hacer para incorporar el efecto del incremento en el índice general de precios. Lo anterior implica que la mayor parte del incremento en las fuentes locales de ingresos deberán de provenir de mayor eficiencia en la política de recaudación. Actualizar los padrones de contribuyentes que aumenten la base gravable, mejorar los servicios al contribuyente para elevar así el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, perfeccionar el registro y los sistemas informáticos en los impuestos locales más importantes, predial, nómina, derechos de agua y los relacionados con el control vehicular, con el fin de contar con una base de recaudación local que sustente el gasto público equilibrado. Yo creo que hubiera sido más responsable para el partido gobernante en la ciudad llegar con esa claridad que llegó usted ahora y decir eso. Tenemos un desplome en la recaudación por el concepto de tenencia y es necesario tener más impuestos, aumentar los impuestos o de alguna manera aumentar la base gravable. Sin ánimo partidista ni buscar afectar a ninguna otra delegación, desafortunadamente ni a Coajimalpa ni a ninguna de las 16 delegaciones les va a ser suficiente. Desafortunadamente, como siempre son más las necesidades que los recursos, pero yo creo que aquí, por ejemplo, llama la atención que la delegación Milpa Alta reciba más recursos totales que la delegación, con toda objetividad, con toda honestidad. Ni se compara el número de población, ni se comparan los requerimientos urbanísticos, ni se compara. Entonces, son cuestiones que claramente ponen el dedo en un tema que tal vez la inercia histórica no merezca ser revisada ahora con criterios más de política pública a la hora de asignar los recursos entre las delegaciones. Algo que también preocupa es la situación de los medicamentos, ¿verdad? Los medicamentos que se tienen en la fecha son medicamentos tanto en la parte de salud federal como en la local. Son medicamentos que no están contados, aquellos que han sido diseñados en las últimas décadas. Yo creo que habría mucho que trabajar todavía al respecto. En lo referente a la recaudación por concepto de derechos, se prevén ingresos por 10.439.4 millones de pesos, es decir, un incremento del 1.1% respecto al ejercicio inmediato anterior, así como un aumento del 2.7% en términos reales por concepto de aprovechamiento. Por otro lado, en cuanto a los ingresos derivados de productos, se espera recaudar 11.158.3 millones de pesos, lo que representaría el 1.9% más en términos reales a lo presupuestado para el ejercicio fiscal 2012. Por lo que creemos que es urgente de mantener la inversión social en la capital con procesos transparentes en el ejercicio del gasto y una rendición de cuentas que permita que todos los sectores involucrados se encuentren satisfechos. Por lo que le exhortamos que este mismo ejercicio se lleve a cabo en el Gobierno central hacia las delegaciones, especialmente en Coajimalpa.
promoviendo el verdadero federalismo del gasto para mejorar la vida de los habitantes de esta gran ciudad. Nos preocupa que el gasto corriente siga creciendo, mientras que el gasto destinado a infraestructura disminuya. En la propuesta de presupuesto de egresos se nos solicita aprobar que este gasto aumente en 4,000 millones de pesos aproximadamente. Esto resulta incongruente en el discurso de austeridad que usualmente se maneja desde el gobierno del Distrito Federal. Nos pronunciamos por un equilibrio fiscal a base de recortes y esfuerzos en la estructura administrativa y la burocracia capitalina, para no cargarle más este gasto al bolsillo de los ciudadanos. En obvio, tendríamos que realizar algún tipo de reunión técnica para trabajar en el colectivo Cámara de Diputados y esta Asamblea Legislativa para buscar aquellos fondos federales con los que nunca ha contado el Distrito Federal y que nos parece que podrían ser una alternativa real de crecimiento para las delegaciones. Entendemos que usted ya al frente han intentado de alguna manera buscar que esta ruta sea viable, pero me parece que ya cerrado y votado el paquete económico en lo federal, tendríamos que abrir esto para el siguiente año. Sin embargo, estaremos atentos. Creo que aquí hay muy buena disposición de parte de todas las fracciones parlamentarias para que eso suceda. El diputado Rubén Escamilla, presidente de la Comisión de Abasto y Distribución de Alimentos de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informó que con la aprobación del presupuesto de egresos para el Distrito Federal, los mercados de la Ciudad de México podrían recibir unos 100 millones de pesos para su remodelación y rehabilitación. Por ello exhortó a la Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Distrito Federal y a las 16 jefaturas delegacionales para que unifiquen criterios en torno a las necesidades que tienen los centros de abasto popular. El diputado Escamilla identificó como primer problema de los mercados públicos la electrificación de sus instalaciones, las deficiencias en la infraestructura hidráulica y, en el menor de los casos, los problemas estructurales en el que definitivamente se necesite reconstruir algunos mercados de la capital. Con la finalidad de fomentar la equidad de género en los cargos públicos de las jefaturas delegacionales y de extender el beneficio de licencia de maternidad y paternidad de 15 días a los padres en caso de adopción, las diputadas integrantes de la Comisión de Equidad y Género de la Asamblea Legislativa aprobaron reformas a la ley sustantiva entre hombres y mujeres en el Distrito Federal. A propuesta de la diputada Ana Julia Hernández, se reformaron 3 artículos de la Ley de Igualdad Sustantiva entre hombres y mujeres en el Distrito Federal. Las diputadas Miriam Saldaña, Ana Julia Hernández, Yuriria Ayala, Olivia Garza y Berta Alicia Cardona se pronunciaron a favor de estas iniciativas y en hacer lo necesario para que la equidad sea una realidad. El diputado Alberto Cinta, a nombre de la fracción del Partido Verde, solicitó a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal que antes de definir el presupuesto de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, se revise su productividad y se considere reorientar parte de los recursos asignados a otros rubros y programas educativos más eficientes. Cuestionó la eficacia del programa educativo que no tiene un sistema de rendición de cuentas, no se controlan las inasistencias y la mitad de los alumnos permanece hasta el doble de tiempo para cursar una carrera. Dijo que no existe un órgano encargado de evaluar la efectividad de las carreras y los planes de estudio. Sobre el desempeño académico, explicó que de acuerdo con la información de la propia rectora Esther Orozco, el 52% de los matriculados obtuvo una calificación de 2.5 sobre 10 entre 2001 y 2009.